Buenos días, tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión dominical. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido un nuevo día y porque aunque es un tiempo complicado, no solamente en Colombia, en México, sino en todo el mundo, pues por la misericordia de Dios hemos amanecido y podemos darle gracias a Dios. También le damos gracias a Dios porque nos permite congregarnos en su nombre. Le mandamos un saludo muy afectuoso donde quiera que usted esté, en los diferentes lugares en donde llega esta transmisión. Me gustaría comenzar leyendo un salmo. Siempre es bueno agradecer a Dios en los diferentes momentos en nuestra vida. Y el Salmo 107 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vuelvo a repetir: alabad a Jehová. ¿Porque te sientes bien? No. ¿Porque te sientes mal? Tampoco. ¿Porque tienes problemas? ¿Porque no los tienes? ¿Porque tienes abundancia? ¿Porque tienes escasez? No dice nada de eso el texto. El texto dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Simplemente por eso, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios está extendida a todo aquel que se quiera arrepentir de sus pecados, a todo aquel que quiera acercarse al trono de la gracia, y a todo aquel que ya sea hijo o hija de Dios y que persevere en esa misericordia. Podemos el día de hoy decirle a Dios con nuestras palabras: gracias porque has estado con nosotros. En las buenas, en las malas, las dificultades, nunca ha faltado tu favor y tu misericordia. Estaba viendo una noticia en la semana, creo que es un acontecimiento mundial, acerca de la posible guerra que está entre Rusia y Ucrania, el país de Ucrania, donde están involucrados pues muchos países, están involucrados países tan fuertes como los europeos o como Estados Unidos, y la verdad es que es una desgracia, pero meditaba y decía: Señor, todo esto ya está escrito, todo esto tú ya lo habías hablado, creo que nuestros ojos tienen que estar puestos en ti y solamente en ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Creo que la oración del cristiano es: Señor, que sean alcanzadas la mayor cantidad de personas que no han escuchado de tu evangelio, que pueda haber la oportunidad realmente de predicar tu salvación. Vamos a orar. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios en esta mañana? Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque tú te has preocupado por cada uno de nosotros y nuestras necesidades. Gracias porque tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído para oír. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado hasta este momento y aún te rogamos que saquemos el mayor provecho a esta reunión, a este momento de oración, de alabanza y de palabra de parte tuya. Recibe esta alabanza de corazones sinceros en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Nos gozamos en ti, Jesús. Gracias porque estamos juntos, Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Unidos en su nombre, unidos
a tu pueblo y libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo.
Jesús. Tú eres digno, Señor, de ser alabado, Señor. Cristo es un Dios Pues le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí, de poder alabarle, de poder glorificar su nombre. La semana pasada estuvimos tocando un tema muy importante, el cual si usted no ha podido ver, le recomendamos que usted lo vea. Estaba titulado Jesús, sé tú mi visión, y habla acerca de la importancia de poder tener nuestra mirada y nuestra vida fija en aquel que nos puede ayudar, cual sea la situación y cual sea la dificultad. Pero como un complemento, como una segunda parte, pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿qué pasa cuando un creyente, cuando una persona que está buscando de Dios o cuando una persona que ya es cristiana empieza a desviarse del camino, empieza a desviar su mirada, empieza a perder el rumbo, ¿verdad? De lo que es más importante en esta tierra y de lo que es importante en esta tierra preparándonos para la eternidad. Entonces hemos titulado a la enseñanza del día de hoy En la luz incorrecta. ¿Qué pasa cuando aquel creyente o cristiano, aquella persona que está buscando, deja de ver a Cristo, deja de ver lo eterno, deja de ver a Dios y empieza a ver otras cosas que no convienen? Para esto hay una primera imagen y esta imagen representa lo que se hablaba o el antagonismo de lo que se hablaba la semana pasada. La semana pasada se hablaba de un faro que puede alumbrar a los barcos, que puede alumbrar las vidas, que puede alumbrar las familias, las congregaciones, a la iglesia de Cristo para poder llegar a un buen puerto, para poder terminar la carrera. Pero ¿qué pasa cuando ese faro se puede echar a perder, se puede descomponer o hay una luz que es dudosa o incorrecta o hay una falsa señal que en lugar de ayudar empieza a confundir a las personas? Yo quiero decirle que es semejante a esta imagen, si la podemos poner. Esta imagen representa evidentemente el fracaso de donde depositamos nuestra confianza. Un faro destruido, un faro en ruinas. Si tú te das cuenta en la imagen con detenimiento, en la parte de atrás hay un faro en perfectas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues no te lo puedo decir solamente en una palabra, sino son varias situaciones. Una, obviamente el faro que está en perfectas condiciones es útil. El faro que está en perfectas condiciones ayuda a salvar vidas, da una guianza clara, puede realmente enderezar las vidas, enderezar los barcos para que lleguen a puerto seguro, aunque hay una tormenta muy grande, aunque no haya una buena visibilidad, porque esa es la función del faro. Pero ¿cuál es el problema con esta segunda imagen que estamos viendo, la del faro destruido? Por un faro destruido, pues no sirve para nada. Entonces, cuando nosotros guiamos nuestra vida,
cuando nosotros guiamos, en este caso, nuestra alma en lo espiritual, en las cuestiones eternas, con una luz que es incorrecta y no es la luz de Cristo, entonces empiezan a haber muchas fallas en nuestra vida, no solamente en lo personal, sino en lo familiar, en nuestro trabajo y en muchos y en todos los lugares. Básicamente la vida empieza a apartarse de la vid verdadera, que es Cristo Jesús, y empieza a ocurrir pues muchas fallas y muchas faltas y muchos pecados, y empieza realmente la persona a errar, a fallar, empieza a tomar malas determinaciones y su vida empieza realmente no solamente a alejarse de Cristo, sino se empieza a alejar de la eternidad. Queremos el día de hoy, con la ayuda de Dios, pedirle que Él nos hable, que Él nos ayude a entender. Como dice la Escritura, es uno de los textos que vamos a estar tocando en Proverbios 29:18. Sin profecía, otra traducción dice sin visión, el pueblo se desenfrena. La semana pasada ya se tocaba este texto. Sin visión o sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pone dos personas distintas, dos situaciones completamente antagónicas, sin visión, sin una dirección clara, sin poner nuestra mirada en aquel que es la roca de cimiento estable, en aquel faro que alumbra la luz eterna para poder llegar a buen puerto. Sin esa dirección, nuestra vida, nuestra familia y lo que tú quieras representarte el día de hoy o representar, el pueblo se desenfrena. Y como estaremos viendo más adelante en otras traducciones, es bien interesante lo que la Biblia nos quiere hablar al respecto. Más pone la contraparte, más el que guarda la ley es bienaventurado, es aquel que ama la ley, que la guarda, que la entiende, que la vive y que sabe la esencia de la palabra, porque la misma letra, la verdad mata, pero el Espíritu es el que le da vida al texto, al mandamiento, a la palabra, y entonces tiene una efectividad, ¿verdad? No solamente es saber la palabra, sino entenderla y vivirla. No solamente es memorizar la palabra, o no solamente como los fariseos en su tiempo, es encuadrar la palabra de una manera rígida y que no tiene la gracia del Espíritu, sino como Jesús mismo llegó y él dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley, pero él extendió todavía su amor y su misericordia para que pudiéramos entender que él realzó la palabra, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él vino a hacer el cumplimiento de toda la palabra, y ahora nosotros podemos vivir la palabra, guardarla, porque tenemos a Cristo, porque tenemos aquel faro que nos puede alumbrar en un camino muy oscuro, en un momento muy complicado, y porque dentro de muchas y muchas confusiones de doctrinas, de denominaciones, de grupos, tenemos ese buen puerto que se llama Cristo Jesús. Entonces, pues creo que todos queremos ser bienaventurados. Le vamos a rogar a Dios que nos ayude y que nos haga tener eso presente en nuestra vida para poder guardarnos en este tiempo tan difícil. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por glorificar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a tener oídos para oír y un corazón dispuesto a obedecerte. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, volviendo a la imagen anterior y recordando el título de esta enseñanza, en la luz incorrecta, podemos nosotros decir que la tragedia de toda persona que asiste a una congregación, de toda persona que abre una Biblia, de toda una persona que todos los días estudia, se levanta temprano para orar, para estudiar la palabra o para inclusive profundizar más en el estudio de la Escritura, pertenecer a un grupo, una denominación, tener alguna actividad, algún servicio. El mayor de las tragedias, la mayor de las tragedias no será que no tenga el conocimiento, sino será más bien que ese conocimiento no le sirva para nada. Será que se autoengañe, será que se justifique pensando en que tiene un conocimiento o que tiene herramientas para poder llegar a la eternidad, pero no sabe que está alejado de Dios. Ese es el propósito de esta enseñanza el día de hoy. El texto en Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y en la siguiente diapositiva van a ver algunas otras traducciones, ¿verdad?, de este mismo versículo en su inicio. Otra traducción dice: sin visión el pueblo
perecerá. Sin visión el pueblo perecerá. Otra dice, sin profecía el pueblo será disipado. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Sin visión, el pueblo se relaja. Y cuando dice se relaja, evidentemente es en una connotación incorrecta, es decir, ya no está velando, ya no está preparado, ya no está como esas vírgenes prudentes que están llenas del Espíritu y que están expectantes la venida del esposo. Ya no están vigilantes, ya no están cuidadosas, ya está una iglesia dormida, relajada, disipada y, ¿por qué no decirlo? Una iglesia que empieza a entibiarse, que empieza a aligerarse y que ya no está viviendo bajo la voluntad de Dios. Eso es algo que nos tiene que tener pues muy apercibidos, que tenemos que estar cuidando en nosotros mismos, cuidando en nuestra familia y cuidando en los demás, en un sentido correcto, en el del amor, en el de apercibirnos, en el de guardarnos, orar unos por otros. Evidentemente eso es lo que Dios quiere para nosotros y para los que nos rodean. ¿Cuál es el problema de una falsa luz o de una luz incorrecta? ¿Cuál es el problema de una falsa guianza? Bueno, la siguiente imagen, tú vas a ver pues lo que puede representar, sí, un barco, pero también lo que puede representar una vida, lo que puede representar una familia, lo que puede representar, ¿por qué no decirlo?, una congregación o un grupo de creyentes que están en un lugar y por falta de dirección, por falta de esa dirección clara, por falta de esa luz correcta y verdadera que es Cristo Jesús mismo, bueno, perece, como estábamos leyendo, se relaja y puede estrellarse, puede ser perjudicada, puede evidentemente causar mucho daño y al final, pues la palabra perece es muy fuerte porque la idea es que tiene una muerte espiritual, no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Entonces, el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar estudiando, revisando algunos pasajes de la Escritura para entender cómo este texto es muy profundo. Solamente un versículo de la Biblia. Sin visión el pueblo perecerá, se desenfrena, se descarrila, se pierde del camino correcto, se disipa, ¿no? Se adormece y al final muere. Entonces, nosotros vamos a ver cómo la Escritura sí habla acerca de tener mucho cuidado de andar en otra luz distinta a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio y a la luz de su palabra. La primera que vamos a estar viendo, esa primera falsa luz, ese primer momento en donde nos podemos confundir, es caminar en la luz de las emociones y los sentimientos. Mucha gente que busca a Dios, mucha gente que asiste a una congregación, en ocasiones tiene muchas ganas, tiene muchos deseos de buscar a Dios y en ocasiones no los tiene. No sé si esto te suene familiar o que tú mismo lo hayas experimentado en algún momento. Las personas a veces dicen y tienen deseos, yo he visto en enero, febrero, los primeros meses del año, así como junto con los deseos de año nuevo, ahora sí voy a arreglar mi vida con Dios, ahora sí voy a echarle ganas, ahora sí voy a salir adelante, y esos son deseos. Hace tiempo escuchaba de una persona que había sido de verdad inconstante en su vida por muchos años. Y de repente un acontecimiento fuerte, por cierto, ¿verdad?, le hizo recapacitar y dijo, ahora sí le voy a echar ganas y voy a hacer las cosas correctas y voy a hacer las cosas bien. Pero solamente eran emociones. Solamente era algo que estaba en su corazón, ¿verdad?, como una emoción, como un momento fugaz. Y tarde que temprano empezó a desinflarse y empezó otra vez a decaer y otra vez a ser la misma persona inconstante que siempre había sido. El texto que está apareciendo en pantalla es Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo quiero decirte que una persona que está buscando a Dios y no es en la luz de Dios, no es en la luz de Cristo, no es a la manera de Cristo, se desenfoca de Cristo y empieza a guiarse por sus emociones, es una persona que nunca va a poder encontrar la salvación, nunca va a poder arreglar su vida con Dios, porque la verdad es que, pues si amanece nublado, pues no te va a dar ganas de venir a la congregación. O si amaneces enfermo, a lo mejor no te va a dar ganas de conectarte, o si hay alguna dificultad, pues no te va a dar ganas de abrir la Biblia o de orar. Porque no es de ganas, no es de emociones, no es de sentimientos.
En la vida cristiana hay problemas, hay dificultades, hay adversidades. Lo podemos ver a través de los salmos, por ejemplo, en el rey David, cuando sufría injusticias o sufría persecución, o cuando de repente pues las cosas no salían tan bien como él esperaba. Él dependía de Dios y no dependía de las circunstancias. Puede abrir su corazón con Dios y decirle: Dios, ayúdame, mi amparo, mi refugio, mi roca. Pero no lo ves a una persona inconstante en sus primeros años, en su primer tiempo. Ves una persona firme, una persona que cree a Dios, una persona que realmente pelea la buena batalla, y no es en base a las emociones y los sentimientos, sino es en base a los principios claros de la Escritura. Si tu vida, si mi vida, si los que estamos escuchando esta enseñanza no está basada en los principios claros de la Escritura, evidentemente vamos a empezar a fallar y vamos a empezar a fracasar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese que se emociona, ese que maneja sentimientos, ese que maneja nada más, pues, algunas formas externas, pero en su corazón no está dispuesto a obedecer a Dios. En su corazón no está dispuesto a doblegarse. En su corazón no está dispuesto a reconocer no solamente que Cristo es Salvador, sino también es Señor de su vida. Y en esencia, esa persona realmente quiere hacer su voluntad, no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso es que esta primera luz es tan engañosa y la pusimos en primer lugar, porque mucha gente por eso es que no avanza en lo espiritual. Se estanca, llega hasta un punto y de repente pues tiene algún problema en la congregación y dice: no, pues me hicieron la cara así, o me vieron feo, o no me atendieron, o no me ayudaron. Entonces se aleja, se aparta. ¿Por qué? Porque estaba lleno de emociones la persona, porque estaba llena de sentimientos, porque era una persona pues que nada más se guiaba por cómo le iba. Si le iba bien, se emocionaba, y si le iba mal, pues se desanimaba. Este hombre o esta mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tarde que temprano, aunque parece que es cristiano, va a fracasar, va a perecer, porque no está su vida asentada sobre la roca de cimiento estable. Su vida está asentado sobre emociones, sobre sentimientos, sobre circunstancias. Evidentemente, si este es tu caso, tienes que hacer un alto, tienes que parar y decir: bueno, Señor, pues no es cómo me sienta, no es si me siento con ánimo o me siento desanimado, no es si tengo ganas o no tengo ganas, no es si me va bien o me va mal, es simplemente que tú has prometido que estarás conmigo todos los días hasta el fin. Tú has prometido que eres fiel para con aquellos que obedecemos tu palabra. Tú has prometido que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tú has prometido que un día enjugarás toda lágrima de aquellos que te aman. Y entonces la persona empieza a aferrarse a lo que Dios dice en su palabra y a obedecer lo que Dios marca en su palabra, y empieza a ver el cambio. Porque aunque amanezca nublado, aunque haya frío, aunque haya enfermedad, dificultades, la persona va a seguir arraigada a Cristo, porque está entendiendo que no son las emociones, no son las circunstancias lo que pueden determinar su vida. Puede aplicarse a muchas cosas. Inclusive hay momentos muy difíciles en la vida cristiana, muy complicados, que yo he visto en amados hermanos, que de verdad yo, comparando mi vida, no he sufrido lo que muchos otros han sufrido. Tú te puedes dar cuenta en los momentos complicados, cómo reacciona la persona, cómo se acerca más a Dios o cómo se aleja de Dios, cómo se aferra a sus emociones o se aferra a cualquier otra cosa, o se aferra a Cristo, porque eso es lo único real y eso es lo eterno. Y evidentemente, después de un momento complicado, la persona sale perfeccionada, la persona sale conociendo más a Cristo, la persona sale más llena de Dios, o la persona simplemente se amarga, se aparta, se aleja de Cristo, que es el único que le puede ayudar. Creo que es un buen punto para reflexionar. Aquel que anda bajo la luz de las emociones, los sentimientos, está en un camino muy peligroso. Pero vamos a un segundo tipo de persona, una persona que también está en una luz incorrecta y que lamentablemente va camino a la confusión, si no es que ya está confundido o confundida. Es una persona que empieza a apartar, se empieza a apartar de la luz, así lo definimos. El que se va apartando de la luz. ¿Quién es aquel que se va apartando de la luz? Vamos a la escritura, libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 13. Dice la escritura acerca de un tipo de persona y dice que dejan los caminos derechos, es decir, que es una persona que sí andaba por el camino derecho, pero de repente deja el camino derecho para andar por sendas tenebrosas. Vuelvo a leer:
que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. El versículo 15 sigue hablando de la misma persona, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. La verdad es que una persona puede andar en la luz correcta, puede entender quién es Cristo, puede valorar la palabra, puede valorar el evangelio, puede valorar la persona de Cristo, puede valorar su presencia en algún momento y caminar por cierto tiempo de una manera clara, de una manera humilde y al mismo tiempo confiada en Cristo, y puede depender de él completamente en todo. Poníamos el ejemplo del rey David en sus inicios, en su juventud, pero llega un momento donde la persona también puede empezar a apartarse del camino correcto, puede empezar a andar por sendas tenebrosas, puede empezar a apartarse de esa luz, apartarse de esa guianza, y empieza a tener veredas torcidas y ya no va por el camino derecho, como le dijo Dios a Josué. Si tú te acuerdas, uno de los textos pues más conocidos, yo creo que eso se lee en cualquier iglesia, hasta en las denominaciones, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Josué, pues esfuérzate y sé valiente. Yo creo que eso todos lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero se nos olvida lo que Dios también le dice ahí a Josué, ¿no? En Josué capítulo 1 le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le está diciendo a Josué que se esfuerce y sea valiente, que Dios iba a estar con él, pero que él no se apartara ni a la derecha ni a la izquierda, sino que fuera en un camino recto, no bajo la luz de los hombres, no bajo la luz de sus emociones ni sus sentimientos, sino bajo la luz de la palabra que es eterna, y que pudiera entender que obedecer a Dios es mejor que obedecer a cualquier otro, y que Dios no se equivoca. Nosotros sí nos pudiéramos equivocar, pero que Dios no se equivoca porque su palabra es eterna. El que se va apartando de la luz es aquel que se va apartando de la palabra, aquel que se va apartando de la voluntad de Dios. Cuando Dios te ha dicho claramente lo que tú tienes que hacer, cuando Dios te dice claramente que te tienes que apartar de ciertos pecados y no te has querido apartar, cuando Dios te dice que tienes que cambiar ciertas cosas que son riesgosas y te llevan a pecar y no lo haces, no le haces caso a Dios, cuando tienes que dejar ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas amistades, ciertos lugares, y no le obedeces a Dios y sabes que Dios es el que te está hablando. O qué decir como cristiano cuando el Espíritu Santo te advierte que hay ciertos lugares o ciertas cosas que te pueden llevar a pecar y no haces caso y sigues por sendas tenebrosas y te vas metiendo por caminos peligrosos y riesgosos, y al final después la persona está completamente confundida y dice, no, bueno, yo no sé, ya no sé si existe Dios o no existe Dios, ya no sé si realmente existe gente que pueda amar a Dios con todo su corazón, ya no sé por qué estoy tan confundido, tan confundida, y tú te preguntas por qué, si esta persona yo lo conocí hace años, si esta mujer, si esta familia estaba tan firme, estaba tan estable, amaba tanto a Dios, ¿por qué ahora está tan confundida? Porque se fue apartando de la luz, porque dejó los caminos derechos, porque dejó a Cristo y empezó a andar por sendas tenebrosas, y por eso está tan confundido. Yo he platicado con gente que después de muchos años de apartarse de Cristo, se vuelven al judaísmo, se vuelven a los grupos mesiánicos, se vuelven a denominaciones muertas de cualquier corte, se vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque en algún momento se fueron apartando de la luz. Es decir, sí caminaban en la luz, pero se apartaron de la luz. Caminaban de manera derecha, de manera recta, pero se apartaron. ¿Quién les apartó? ¿Quién les engañó? El apóstol Pablo dice, ¿quién les fascinó a los Gálatas? ¿Quién les fascinó? ¿Quién les metió una idea distinta? Bueno, evidentemente el enemigo tiene sus formas, sus estrategias, pero uno es el que acepta el ir apartándose de la luz, el ir escuchando fábulas de hombres, tradiciones de hombres, el ir escuchando cosas del mundo, el ir tomando el humanismo del mundo, el ir tomando las ideas del mundo, el ir tomando el materialismo, el ir tomando tanta ideología que hay a través de los medios de comunicación alrededor de nosotros,
y empieza a desviar su mirada de Cristo y de la palabra y empieza a ponerla en los hombres, en las filosofías huecas, en las sutilezas, como dice el libro de Colosenses, en las tradiciones de los hombres, en lo que la religión te dice, en la religión que tú mismo te formas, en los conceptos de hombres, en la escritura, ¿verdad? En vivir la escritura solamente bajo la letra y no entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. El querer vivir nada más la vida día a día sin Cristo, querer vivir un cristianismo sin Cristo, que eso no se puede, y se va apartando de la luz, se va apartando de la luz, alejándose de la luz, como dice el libro de Juan, no se acercaron a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que se acerca a la luz, el que acerca su vida, el que acerca pues su familia, su persona, el que acerca su corazón a la luz, no puede tener miedo de nada, porque si está bien con Dios, eso le va a refinar todavía más, y si está mal con Dios, pues eso le va a ayudar a enderezar su camino. Es decir, que lo peor en este mundo no es entender que pudiéramos estar mal en algo, sino más bien engañarnos pensando que estamos bien y estamos pero bien perdidos, estamos alejados de Dios. Evidentemente, la luz que representa a Cristo no le hace daño a aquel que quiere obedecer a Dios. El que sea santo, dice la Escritura en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, santifíquese aún más todavía. Es decir, que todavía tenemos mucho de cómo avanzar y cómo ser como Cristo, porque esa es la estatura a la cual queremos llegar, a la estatura del varón perfecto. El que se va apartando de la luz, lamentablemente, pues es una condición también bastante peligrosa. Vamos a hablar de una tercera condición. Y esta condición, después de guiarte por tus emociones, por tus sentimientos, por tu ser sabio en tu propia opinión, también ahí puede alcanzar en lo primero que vimos. Después, cuando te empiezas a desviar, empiezas a escuchar a otros en lugar de a Cristo, empiezas a escuchar a los hombres, a las denominaciones en lugar de a Cristo, empiezas a ver al mundo, a escuchar al mundo, empiezas a tomar de aquí y de allá y dejas a Cristo y su palabra. Pues evidentemente eso te va a llevar a desviarte, alejarte, hasta el punto en el cual vas a andar en el camino del pecador. ¿Y cuál es el camino del pecador? Bueno, Salmo 1, en el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es muy interesante. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La verdad es que hay un dicho en el mundo, que dice, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay variantes, ¿no? El que se sienta con lobos, aullar se enseña. Y hay una variante de dichos del mundo que tienen cierta verdad algunos no, pero que básicamente lo que nos dice que con quien te juntes, la compañía que tengas, es el tipo pues de actitud que vas tomando en la vida. Entonces vale mucho la pena entender que mucho de las personas no pueden dejar el pecado, no pueden vencer al pecado por el tipo de compañía en la que están. Y mucha gente que realmente sí fue cristiana se alejó por el tipo de compañía también con el que empezaron a juntarse, empezaron a acompañarse, pues de gente que no tenía temor de Dios, de gente que evidentemente pues no era buena, sino era mala, de gente que era pecadora y de gente que era escarnecedora. O sea, básicamente las tres condiciones que está hablando aquí el texto. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y para no andar en consejo de malos, pues es importante tener cuidado de entender con qué personas te estás relacionando, de ver su vida, de ver su matrimonio, de ver su familia, de ver su calidad moral, de ver su fruto, de ver lo que la gente de alguna manera da testimonio, si es una persona que bendice o que no bendice. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. De poder cuidar nuestras compañías, nuestras conversaciones, de poder cuidar con la gente que nos relacionamos en el trabajo, en la escuela, ¿por qué no decirlo? En una misma congregación, en cualquier lugar. Es bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo con los malos, malas influencias, y que no caminó, que no participó de pecados ajenos, que no anduvo con pecadores. Y evidentemente que guarda su alma, porque no quiere estar en silla de escarnecedores, porque quiere tener un corazón limpio y recto para con todo su prójimo, para con Dios primeramente y para con sus hermanos y hermanas. Es una persona que se guarda,
No así el pecador. El camino del pecador es aquel que no le interesa, no tiene cuidado de con quién se empieza a relacionar, empieza a aligerarse, como ya desvió su mirada, como ya es un sentimental, como es un emocional, como ya empezó a escuchar muchas voces y no la de Dios, empezó a apartarse de la palabra, ya está todo confundido, ya está tenebroso, está turbado, va por caminos torcidos. Si te das cuenta, es como una escalera que va descendiendo. El primer escalón, el emocional, sabio en su propia opinión. Segundo escalón, el que empieza a desviarse, empieza a alejarse, empieza a caminar por caminos torcidos, por veredas tenebrosas. Y en tercer escalón, la persona que ya está pecando. Está pecando. La persona no se dio cuenta porque estaba tan adormilado, porque su corazón empezó a endurecerse. Y el pecado está a la puerta, como dice la palabra. Y el pecado está a la puerta. Y aquel cantor de amores como David se puede convertir en un adúltero, en un asesino, en una persona que lamentablemente ofendió a Dios y no lo entendía, no lo reconocía. Es decir, que el camino del pecador tiene que ver con un alejamiento de Dios, pero no empezó de la noche a la mañana. Se empezó a alejar de la luz correcta, de la luz de Cristo, y empezó a pecar y ofender a Dios. Si esa fuera tu condición también el día de hoy, de parte de Dios hay una oportunidad. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos procedamos. Que se proceda al arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. No de emociones, no de labios, sino de corazón, en hechos y en verdad. ¿Qué decir del pecado? Por muchos años se te ha predicado contra el pecado. Creo que en eso hay bastantes buenas enseñanzas, bastante doctrina, está la misma palabra de Dios. Evidentemente, todo va como en una cadenita, ¿te das cuenta? Empiezas de una manera, vas pisando un escalón más abajo y un escalón más abajo, y eso te va llevando a un engaño. Con lo cual quiero terminar con esta cuarta luz incorrecta, este cuarto engaño, y es andar en una falsa luz, que ese tal vez sería uno de los riesgos más grandes. ¿Qué pasa cuando la persona ya está en pecado, cuando la persona está entenebrecida, cuando la persona está en consejo de malos, cuando la persona está pecando, cuando la persona está en silla de escarnecedores y la persona piensa que está bien? Ese es el peor engaño. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando Cristo vino a esta tierra, todas las personas que estaban a su alrededor, los fariseos, los grupos de saduceos, todos los que estudiaban la palabra y los que de alguna manera eran doctores de la ley, maestros de la ley, pensaban que estaban en lo correcto. Dominaban los textos, dominaban los principios. Mateo 23 da una definición magistral de Jesús explicando qué es lo que hacían ellos. Hacían prosélitos, hacían largas oraciones, su vestimenta impecable, dominaban muchas cosas. Cristo mismo dice: lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Quiere decir que entendían ciertas verdades y las dominaban y las explicaban bien, pero como dice el proverbio, andaban en un camino que parecía derecho, pero su fin era un camino de muerte, porque aún en el nombre de Dios, aún en el nombre de Abraham, aún en el nombre de Moisés, aún en el nombre de la palabra de Dios, lo que estaba escrito hasta ese momento, no reconocieron a Cristo que estaba delante de ellos, lo insultaron, lo traicionaron, lo golpearon, lo escupieron, claro, o sea, los que van detrás de ellos, y mandaban a los romanos, y al final ellos fueron los que estuvieron detrás de la muerte del autor de la vida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Andar en una falsa luz, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Cuando una persona entiende que es un pecador, como en la historia del publicano y del fariseo que Jesús narró en los evangelios, bueno, el publicano entiende bien su condición. El publicano entiende bien que está en pecado, entiende bien que es pecador, entiende bien que no es digno, y entendiendo su condición tiene más oportunidad que el fariseo,
Porque el fariseo empieza a ver todo lo bueno que es. El fariseo empieza a notar sus actos religiosos, empieza a decir de alguna manera, o de una manera moderna, me congrego, asisto, aporto económicamente, apoyo, sirvo, predico, hago algún servicio, estoy en una congregación con la doctrina correcta, verdadera, y se confía en eso, y entonces al hombre le parece que va en un camino derecho, pero no entiende que va en un camino de muerte porque está confundido, porque está engañado, porque él se está autoengañando y porque no entiende que se ha alejado de Cristo, y ese es su mayor pecado, que separado de Cristo nada va a poder hacer. Tú puedes acercarte a un ministro, a un pastor, a un predicador, y seguramente te va a ayudar y te va a dar un buen consejo. Te puedes acercar a una congregación con una correcta doctrina y eso está bien porque salvas tu alma de escuchar cosas incorrectas. Puedes empezar a buscar tu salvación y eso está muy bien. Puedes meterte a unas pláticas de salvación o compañía de salvación y eso está muy bien. Puedes después entrar a otro grupo en donde se te den otras enseñanzas y eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero al mismo tiempo, si estás alejado de Cristo, todo eso no tiene ningún valor y no tiene sentido. Ese es el problema y el peor engaño en estos tiempos. Aquellos que piensan que están bien con Dios, pero como dice la Escritura, Jesús mismo no se fía de ellos, porque Jesús sabe lo que hay en sus corazones, porque Jesús sabe lo que hacen en lo oculto, porque Jesús sabe lo que hablan, lo que traman, lo que planean, porque Jesús sabe de la doble vida, porque Jesús sabe las intenciones del corazón. Porque evidentemente el reino de los cielos no tiene que ver con las apariencias. Jesús dijo, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo quiero decirte de parte de Dios que ese es el peor engaño que puede tener una persona. Que asistiendo a una congregación, que pensando que está bien, puede estar muy apartada de Cristo. Quiero terminar diciendo que evidentemente la misericordia de Dios, como lo decíamos desde un inicio, está con nosotros. Para si tú has identificado que estás caminando en una luz incorrecta, en una falsa luz, en la de tus emociones, en la de tus sentimientos, en el ser sabio en tu propia opinión, empiezas a apartarte de la luz, ibas bien, pero te empezaste a apartar, o eras cristiano, pero hoy reconoces, ya no soy cristiano. Aunque de nombre nadie lo sabe, pero ya no soy cristiano, ya no amo a Dios, ya no lo obedezco. Estoy pecando ocultamente en mi corazón, en mis intenciones, ya no es lo mismo. O de plano estás en un camino de pecado y tú lo sabes. Los hombres no lo saben, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. Al final, el problema no es engañar a los hombres, es que tú te engañes, porque a Dios no puede ser burlado. O qué peor, tú mismo aparentar que eres cristiano, pero no serlo. Estar errado, estar engañado, estar aparentando. Para todas esas falsas luces hay una solución. Y esa solución es acercarte a la única y aquella luz verdadera. Me gusta mucho cómo el Evangelio de Juan lo dice de una manera muy sencilla. Lo dice de una manera de verdad muy sencilla y muy preciosa. En Juan capítulo 1 dice la Escritura, Juan capítulo 1 versículo 9 dice la Escritura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús otra vez resalta. Jesús se acerca el día de hoy a tu vida y a la mía como aquella luz verdadera que alumbra a todo aquel que quiera ser alumbrado, a todo aquel que se acerque a la luz. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no le quiso conocer cuando él vino. Mas algunos, dice la Escritura, mas algunos, ni siquiera los judíos le recibieron.
Mas algunos que le recibieron, que recibir es recibir su palabra, recibir su evangelio, recibir su exhortación, su reprensión, recibir su amor, recibir su cuidado, recibir todo el consejo de parte de Dios, recibir en ese sentido a Cristo de manera completa, el evangelio precioso de arrepentimiento y fe, no solamente entenderlo, sino experimentarlo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la invitación que Dios nos hace a todos nosotros. Esa es la invitación que Dios te hace a ti. Que ya no andes en una falsa luz, en una luz incorrecta, sino que te acerques a la luz verdadera que es Cristo. Salmo 36, versículo 5, dice la Escritura: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. No hay otra luz en la cual podamos ver la luz. Solamente en Dios, en Cristo, en su luz, veremos la luz. Termina diciendo: extiende tu misericordia a los que te conocen, a los que te quieren conocer, y tu justicia a los rectos de corazón. Dios no viene por grupos, Dios no viene por denominaciones. Dios viene pronto. Dios viene por corazones que quieren andar en la luz verdadera. Si tú quieres ser uno de ellos, aquí está la invitación. Si tú te has empezado a apartar, aquí está la invitación. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, guarda, retén lo que Dios te ha dado. Sé fiel, como dice la Escritura. Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos, escuchar este canto, alabar a Dios, y más que alabar a Dios, reconocer que si estamos aquí es por su amor y por su misericordia. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ve Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por
Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestras mismas obras. Gracias porque tú no eres como nosotros, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, precioso, digno, todopoderoso, que está en todo lugar y que lo sabe todo y que todo está en su mano. Gracias, Señor, porque en tu luz podemos ver la luz. Gracias, Señor, por la invitación preciosa a caminar contigo. Gracias, Señor, porque nos adviertes. Todo aquel que amas, le adviertes, le corriges, le exhortas, le vuelves a dirigir al camino correcto. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar juntos, por tu palabra, por tu presencia. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le mandamos un fuerte abrazo hasta su hogar. Saludos a su familia. Que Dios le bendiga y le esperamos el próximo domingo con otra palabra de parte de Dios. Que tenga muy buena tarde.